Hola, buenas tardes a todos. Soy Patricia González, responsable de comunicación y marketing de LUM. Os doy la bienvenida al webinar de medidas fiscales para startups autónomos y pymes que ofrece Mavens, en concreto Joaquín de Juan Trujillo, abogado fiscalista con 13 años de experiencia en la profesión. Os comento que se van a ir uniendo participantes, pero bueno, por respetar también los tiempos, son las 6 y 2 minutos. Vamos a Lo estaban viendo comenzar antes. ya. Em, Os cuento un poquito cómo estamos manejando los webinars para que sean prácticos, Eso para es. interrumpir lo menos posible. Joaquín, ¿nos estás escuchando? Vale, sí, sí, sí. Joaquín, ¿nos escuchas? Hola Joaquín, soy Patricia de LUM, ¿me oyes? Vale, ya está. Vale, yo creo que ya está. Disculpad, voy a ver si me escucha Joaquín. Joaquín, ¿me estás ¿Ves? escuchando? Es que ahora, por ejemplo, me he metido en la pantalla 2, entonces no sé por qué el ratón no me deja meterme en la pantalla 3. O sea, pasa de la 2 a la 1, ahí. Ahora sí. Mm, Joaquín, ¿puedes vale, pues ya escucharme? está. Yo no lo voy a tocar y ya está. El resto de participantes, ¿podéis escribir en el chat si me estáis escuchando? Disculpad. Gracias, Adrián, Julio, Luisa, gracias. Estoy pendiente a ver si me escucha Joaquín, porque estoy hablando, pero creo que no me está Espera, perdona, escuchando que ya me están bien. hablando. Hasta ahora. Vale. Joaquín, ¿puedes oírme? Sí, perdón. Vale, Joaquín, importante que tú también escuches la bienvenida y cómo vamos a dinamizar este webinar. Por favor, te pido atención. Son las Sí. 6:05, os pido disculpas por el retraso, que el tiempo es muy valioso. Como os decía, vamos a iniciar ya el webinar de medidas fiscales para startups y autónomos y pymes, ofrecido por Mavens, por su profesional Joaquín de Juan Trujillo, abogado fiscalista con más de 13 años de experiencia en la profesión. El webinar va a tener una duración máxima de 45 minutos, es decir, que sobre las 7 menos cuarto, 7 menos 10 ya estaremos terminando. Y para que todos podáis preguntar y esto sea también bidireccional, lo que sí que os voy a proponer es lo siguiente: que Joaquín nos exponga estas medidas, que las cuente de una manera seguro súper didáctica y útil, y dedicamos, si queréis, a partir de las 7 menos 20 o incluso un poquito antes, por el chat, si os habéis quedado con preguntas concretas, con dudas, etcétera, vais a ir preguntando o vais levantando la mano y os autorizo para que podáis utilizar el micrófono y Joaquín va contestando, ¿vale? Es que así evitamos que se pase el tiempo y que no pueda terminar con toda la presentación, que seguro es útil de principio a fin. Muchísimas gracias, Joaquín, y adelante, todo tuyo. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estéis todos bien. Y nada, simplemente yo os he preparado un poco a modo de presentación. Entiendo que de todas maneras lo más importante sean las preguntas que podáis tener, pero os he preparado una pequeña presentación donde estoy intentando, os he explicado un poco las dudas, las principales medidas fiscales que hay a nivel estatal, autonómico y local, y luego después también, dado que no son las dos medidas, yo creo que las más importantes o las que más impacto van a poder tener dentro de todos los reales decretos legislativos que han estado saliendo en esos dos últimos días, que son sobre todo cómo se están aplicando las líneas de avales ICO y, bueno, una moratoria que sacaron en el último Real Decreto Ley de 31 de diciembre, una moratoria y aplazamiento de cuotas de seguridad social para empresas y autónomos. En primer lugar, os quiero comentar un poco las medidas fiscales a nivel estatal, autonómico y local. A nivel estatal, las medidas fiscales se pueden resumir en tres tipos de medidas. Hay un aplazamiento de deudas tributarias, luego medidas en materia de plazos de actuaciones y en procedimientos tributarios que se extendió
a los procedimientos tributarios de las comunidades autónomas y entidades locales. Al principio solamente era para procedimientos tributarios a nivel estatal. Y luego también pues, hay un aplazamiento en deudas aduaneras. Respecto al aplazamiento de deudas tributarias, para entenderlo bien, primero hay que partir de la base de cómo es el aplazamiento de deudas tributarias, cómo es a nivel general, ¿vale? En principio, las deudas tributarias se puede solicitar el aplazamiento con carácter general siempre que se aporte algún tipo de garantía. El principal tipo de garantía que se suele aportar es aval bancario, ¿vale? Es el que principalmente exige la agencia tributaria. Luego, si no es posible, pues se pueden aportar otro tipo de garantías, pero esta es la primera que exige. No obstante, también se puede solicitar aplazamiento y fraccionamiento sin garantía siempre que el importe conjunto de las deudas que se quieran aplazar no supere los 30.000 euros. Luego, por otra parte, hay que tener en cuenta que cuando se solicita pues, el aplazamiento, el pago de la deuda el plazo de pago de la deuda queda suspendido y si finalmente el procedimiento termina en que deniegan el aplazamiento, pues se abre un nuevo plazo para pagar en periodo voluntario. Desde la solicitud se empiezan a devengar intereses, ¿vale? Intereses de demora que de acuerdo con la normativa actual, pues el interés de demora es el 3,75. Hay que tener en cuenta que el aplazamiento y fraccionamiento de deudas no está permitido para un determinado tipo de deudas, que a día de hoy, pues para cualquier empresario profesional, pues es prácticamente el 90% del importe de las deudas tributarias que puede tener, que son las de retenciones, las retenciones a trabajadores por alquileres, por dividendos o intereses que se paguen, etcétera. Las derivadas de tributos que deben ser repercutidos, o sea, IVA, fundamentalmente, y bueno, y luego los pagos fraccionados del impuesto de sociedades. Estas deudas, aunque no procede el aplazamiento, pues se sigue dando la posibilidad de pedir el aplazamiento. Entonces, si se solicita el aplazamiento de esas deudas, se considera como no presentado, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que habrás presentado estas liquidaciones, habrás pedido el aplazamiento y como se entiende no presentado, pues lo que ocurre es que no has pagado la deuda en plazo y, por lo tanto, pues entras en periodo ejecutivo. Entonces, ¿qué ha ocurrido con las medidas tributarias que se han introducido con el nuevo régimen? Pues a este tipo de aplazamientos se pueden acoger tanto las personas físicas como las entidades que en 2019 hayan tenido un volumen de operaciones inferior a 6 millones de euros. Se puede solicitar para deudas que deban pagarse entre el 13 de marzo y el 30 de mayo, ¿vale? Y también se pueden solicitar, en este caso sí, se ha admitido la posibilidad de solicitarlas para retenciones, IVA y pagos fraccionados. El aplazamiento en estos casos se concede para un máximo de 6 meses y en los 3 primeros no se devengarán intereses. Pero solo se concede el aplazamiento en estas condiciones con un máximo de un importe conjunto máximo de 30.000 euros. Es importante lo de importe conjunto, ¿vale? Porque aunque la normativa no está expresamente dicho, la orden que regula la posibilidad de pedir aplazamientos sin garantía sí que dice que los aplazamientos sin garantía es para todas las deudas siempre que el importe de todas esas deudas para las que pides aplazamiento no sean 30.000 euros. Por lo tanto, en un ejemplo concreto, si se quisiera pedir aplazamiento de una liquidación de retenciones, que a lo mejor son 20.000 euros, y otra de IVA, que son otros 20.000, pues lo más probable es que te concedan el aplazamiento de los primeros 20.000 y de los otros 20.000 te lo consideren que no, vamos, no procede, porque ya te habrías pasado de los 30.000. Entonces, ¿qué pasa con ese IVA? Pues que es bastante posible que consideren que se entiende no presentado, porque los aplazamientos de IVA en principio no se pueden pedir. Entonces, entras en periodo ejecutivo. Para evitar esto, lo más recomendable es ajustar, en la medida en que se pueda, claro, ajustar el aplazamiento. O sea, ahora veréis que para pedir estos aplazamientos, primero hay que presentar la declaración y reconocer la deuda. Entonces,
ahí puedes pagar una parte de la deuda. O sea que siempre se trata de ajustar que la deuda que se quede pendiente de pago y para la que vayas a pedir aplazamiento pues sean 30.000 euros. A continuación es un poco, os estoy explicando aquí un poco el procedimiento para solicitar el aplazamiento. Como os he indicado, primero se tiene que presentar la liquidación y marcando la opción, en vez de opción a ingresar y poniendo el número de cuenta, pues reconocimiento de deuda. Luego después hay que meterse en la página web a la solicitud del aplazamiento sin garantía con el procedimiento que ha establecido la agencia tributaria, que es pinchando en recaudación dentro de la sede electrónica, después en aplazamientos y fraccionamientos, trámites y a continuación en la siguiente ventana que salga, pues presentar solicitud. Se accede con la firma electrónica y luego se trata de rellenar los campos, pues un poco como se indica aquí. Ahora mismo hay directamente te marcan si quieres pedir la solicitud acogiéndola a la medida especial, que bueno, pues marcas que sí, de hecho te lo pone por defecto, luego pones la clave de liquidación, el importe, solicitud a modo de garantizar, pues en este caso exención, porque no procede la necesidad de aportar garantía, el plazo 1, la fecha del primer pago, pues al 6º mes de cuando hayas pedido el aplazamiento, y el motivo de la solicitud, hay que ponerlo, esto es muy importante, lo dice la agencia tributaria específicamente, que en el motivo de solicitud hay que poner específicamente aplazamiento RDL. Aunque ahora que han puesto, esto lo pusieron al principio porque en un primer momento no estaba introducida la pestaña de solicitud acogida al Real Decreto, pero aún así es recomendable seguir poniéndolo porque insistieron mucho en la agencia tributaria de que se tenía que poner esto. Después de darle a firmar identidad, en principio saldrá una confirmación de que se ha presentado la solicitud y ya se trata de esperar a que el aplazamiento se tramite. Si luego, pues en los siguientes días, suelen tardar, como máximo tardan unos 10 días en conceder el aplazamiento, no van a tardar tanto en estos casos, pues se trata luego de ir entrando en la página web, en la sede electrónica también, por el mismo procedimiento de antes, lo que pasa que en este caso marcando la parte de gestión de aplazamientos como obligado tributario. Allí te dirán cómo va tu solicitud. Eso respecto a los aplazamientos. Respecto a las medidas que han introducido sobre plazos de actuaciones y procedimientos tributarios, se han ampliado los plazos de ingreso de las deudas tributarias que vengan de liquidaciones practicadas por la Administración, ¿vale? Tanto en periodo voluntario como ejecutivo. La presentación de liquidaciones, de autoliquidaciones, la Hacienda estatal no las ha modificado, ¿vale? Hay que seguir presentándolas en los plazos habituales. Y bueno, en este caso, las liquidaciones practicadas por la Administración, el plazo de pago se ha ampliado hasta el 30 de abril para aquellos plazos que se iniciaron antes del 18 de marzo, ¿vale? Y que no se hubieran concluido a esa fecha, durante el periodo de alarma. A día de hoy serían aquellos plazos que el pago concluía o bien el 20 de marzo o el 5 de abril. Esos, pues ahora tenemos de plazo hasta el 30 de abril. Luego, con respecto al resto de aplazamientos, pues en principio es hasta el 20 de mayo, ¿vale? O sea, para deudas que se notifiquen ahora. En principio es hasta el 20 de mayo, lo que pasa que, bueno, salvo que la norma general, porque lo normal es que el plazo de pago de cualquier deuda tributaria, en periodo voluntario, si la notificación te llega en la primera quincena, es hasta el día 5, hasta el día 20 del mes siguiente, y si te llega en la segunda quincena es hasta el día 5 del segundo mes siguiente. Entonces, en este caso,
si la deuda se ha notificado a partir del 15 de abril, pues sí que el plazo de pago va a ser superior al 20 de mayo. Y en el periodo ejecutivo los plazos son más cortos, entonces si la notificación llega a partir del 15 de mayo, pues el plazo de pago también será superior al 20 de mayo. Por otro lado, esta regla del 30 de abril y el 20 de mayo también se aplica para los plazos y fracciones en acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento que se hubieran concedido antes, ¿vale? De deudas que ya se hubiera pedido aplazamiento antes de toda esta situación. Por otro lado, también se amplían los plazos de requerimiento para formular alegaciones en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de nulidad. Los de aplicación de los tributos básicamente son procedimientos de gestión y de inspección y de recaudación. Luego, también los plazos también siguen siendo 30 de abril hasta el 30 de abril, vamos, y los plazos de interposición de recursos de reposición y reclamaciones económico-administrativas también empiezan a correr a partir del 30 de abril. Luego, ya también con fecha 31 de diciembre se introdujo la posibilidad de aplazar las deudas aduaneras, ¿vale? No sé si habrá mucha gente que tenga al final deudas aduaneras, pero bueno, sí que hay esa posibilidad, ¿vale? Pues se puede solicitar, igual que en el caso de deudas tributarias normales, o sea, por 6 meses, para las deudas que se hayan presentado declaraciones aduaneras entre el 2 de abril y el 30 de mayo, y bueno, el procedimiento o los límites son los mismos que en el caso de las deudas tributarias, o sea, de 30.000 euros en conjunto. Y en la deuda aduanera no puede ser inferior a 100 euros. Además, es necesario que el destinatario de la mercancía pues, sea una persona o entidad que tenga un volumen de operaciones inferior a 6 millones de euros. Esta solicitud, a diferencia del trámite de las solicitudes de presentación de las solicitudes de aplazamiento de deudas normales, se hace en la propia declaración aduanera. Y no se aplica al IVA a la importación, que el IVA a la importación se liquida junto con las deudas aduaneras. Conviene tener en cuenta esto de los 30.000 euros, que también es deuda en conjunto, que computa junto con las otras deudas. O sea, de manera que si se ha pedido aplazamiento de deudas tributarias normales, estas no te la van a conceder si has consumido los 30.000 euros. En cuanto a las medidas fiscales a nivel autonómico, pues a ver, todas las comunidades autónomas de régimen común pues han ampliado los plazos para la presentación de los impuestos que son de gestión de la comunidad autónoma, es decir, impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados e impuesto de sucesiones y donaciones. Con carácter general, la ampliación del plazo ha sido de un mes respecto al plazo que reglamentariamente se establece, que suele ser unos 30 días hábiles en el caso del ITP y en el caso del impuesto de sucesiones y donaciones cambia, depende de la situación. No obstante, hay algunas comunidades que han puesto algunos plazos un poco distintos. Andalucía, Extremadura y Murcia han sido bastante más generosas porque han ampliado el plazo en 3 meses. Luego, Asturias y Cataluña directamente han establecido que los plazos no corren durante el estado de alarma y cualquiera de sus prórrogas. O sea, en este tiempo no hay se ha quedado suspendido, interrumpido el plazo de presentación de cualquiera de estos impuestos y empezará a correr a partir de que se termine el estado de alarma. Por otro lado, Canarias ha puesto 2 meses si los impuestos se denegaron antes del estado de alarma y si no, es 1 mes. Y esto es para el impuesto de sucesiones y donaciones e ITP, pero el impuesto de sucesiones y donaciones en la modalidad donaciones. En la modalidad sucesiones son 2 meses en todos los casos. Por otro lado, Galicia ha dicho que es hasta el 30 de junio. ¿Vale? Además de estos impuestos, hay algunas comunidades autónomas, ya sabéis que hay comunidades autónomas que tienen la posibilidad de tramitar sus propios impuestos
En el caso de Canarias se tramita el impuesto, es el equivalente al IVA, el impuesto general indirecto canario, y en este caso se ha ampliado el plazo para presentar el primer trimestre de este impuesto al 1 de junio, ¿vale? Solamente para aquellas empresas y aquellas entidades y empresarios que tengan que liquidar este impuesto de forma trimestral. Es decir, que los que tengan un volumen de operaciones superior a 6 millones de euros no lo van a poder presentar. Por otro lado, Navarra, que sí que tiene la capacidad de presentar, vamos, establece también la obligación de que se liquiden allí sus propios impuestos de IRPF, de retenciones, IVA y otros impuestos trimestrales, bueno, periódicos, perdón. Pues en este caso sí que Navarra ha ampliado el plazo de presentación de las autoliquidaciones de IVA y retenciones. Las del primer trimestre las ha ampliado hasta el 1 de junio y aquellas empresas que vayan por la modalidad mensual, pues en este caso tienen hasta el 30 de abril para presentar las liquidaciones que hubieran tenido que presentar en febrero, marzo y abril. En cuanto al País Vasco, aquí ya depende de cada diputación foral. En el caso de Álava y Guipúzcoa, sí que el sistema es el mismo, han ampliado el plazo de presentación de las autoliquidaciones de IVA y retenciones del primer trimestre hasta el 1 de junio y los que vayan por la modalidad mensual, pues tienen, desde que cese el estado de alarma, 12 días naturales más para presentar las autoliquidaciones que hubieran tenido que presentar en febrero y 25 para presentar las de marzo. Las siguientes pues tienen hasta el 1 de junio. En cuanto a Vizcaya, ha establecido la posibilidad, ha ampliado el plazo de presentación de las autoliquidaciones del primer trimestre hasta el 1 de junio, pero solo para aquellos que no tengan que presentarlo por vía telemática. Si lo tienen que presentar por vía telemática, se ha ampliado en 15 días el plazo respecto al que tenían de forma reglamentaria. En cuanto a medidas fiscales a nivel local, pues, a ver, todos los ayuntamientos, prácticamente todos, o la mayoría, por lo menos los que yo he estado comprobando, o que son los más importantes, pues han aprobado o bien nuevos plazos de presentación de los impuestos municipales periódicos, IVA, impuesto de vehículos de tracción mecánica, o IAE, prácticamente todos han establecido o bien nuevos plazos o bien moratorias en el pago de estos impuestos. Además, luego aquí he intentado poner los ayuntamientos más destacados, que son Madrid y Barcelona. He puesto las medidas que han establecido. El Ayuntamiento de Madrid ha establecido una bonificación del 25% del IBI para aquellos inmuebles que se destinen a ocio, hostelería y comercial. Y también un 25% de bonificación en el IAE para aquellos que estén dados de alta en epígrafes de ocio y restauración, agencias de viaje, comercial y grandes superficies. Pero esto está condicionado a que se mantenga la plantilla media de trabajadores y lo comprobarán pues, en función de la plantilla media de trabajadores que había a principio de año, o sea, o bien si la actividad viene de hace tiempo, a 1 de enero de 2020, van a comparar esa plantilla media con la plantilla media que tengan a 31 de diciembre. En este caso, las dos bonificaciones se pueden solicitar en el Ayuntamiento de Madrid siempre que sea antes del 15 de junio. En cuanto al Ayuntamiento de Barcelona, pues ha aprobado aplazamientos y fraccionamientos de distintos tributos sin liquidar intereses, ¿vale? Y se pueden establecer hasta septiembre del 2021, el fraccionamiento y el aplazamiento. Y luego, bueno, además ha establecido la posibilidad de devolver la parte proporcional de ciertas tasas y precios públicos a empresas y autónomos que desarrollen actividades de hostelería e industriales. Precios públicos se refiere, es para el precio público de recogida de residuos. Bueno, eso es las medidas que hay a nivel fiscal, ¿vale? Puramente fiscal, que como veis tampoco supone ningún ahorro, simplemente son aplazamientos, en general son todo aplazamientos en el pago de las deudas tributarias.
Luego están otras medidas que, si bien no son puramente fiscales, pues entiendo que son las más importantes que se han establecido. Por una parte, ahora mismo está la línea de avales ICO, que puede solicitar ahora mismo cualquier empresa o autónomo, siempre que cumplan una serie de requisitos. Los requisitos que se tienen que cumplir, pues no figurar en el fichero CIRBE en situación de morosidad, no estar incurso en ningún procedimiento concursal ni haberlo solicitado, ya sea de forma voluntaria o por tus propios acreedores, y no tener la consideración de empresa en crisis. Esto de empresa en crisis es a efectos de que pueda resultar aplicable un marco temporal de ayudas que ha establecido la Unión Europea por la situación del COVID. ¿Qué consideran empresa en crisis? Pues aquellas que tengan unos fondos propios que estén por debajo de su capital social, que no estén en concurso de acreedores, que es el mismo caso anterior, y que no hayan recibido ayudas anteriormente por la crisis financiera anterior, y que si tuvieran esas ayudas no las hubieran devuelto todavía, o que en el caso de que estuvieran en una situación de reestructuración, pues que el plan de reestructuración no hubiera terminado. Y finalmente también se consideran empresas en crisis pues que no se cumplan una serie de ratios financieros. Que bueno, el nivel de endeudamiento sea bastante elevado y que el gasto financiero pues se coma todo el resultado de explotación prácticamente. ¿Qué es lo que avala? ¿Qué es lo que se avala en estos casos? Pues se avalan operaciones de préstamos nuevas y operaciones de financiación, renovaciones de financiación con cualquier entidad financiera. Estos préstamos se tienen que utilizar, se establece expresamente que se tienen que utilizar para necesidades corrientes, ¿vale? Pago de salarios, facturas, alquileres, gastos de suministros y otras necesidades de liquidez, incluyendo pagar algún tipo de cuota financiera. Pero lo que no puede utilizarse en ningún caso es ni para unificar deudas, ni reestructurar préstamos, ni cancelar anticipadamente o amortizar anticipadamente deudas preexistentes. El importe máximo de los préstamos con carácter general va a ser de 1,5 millones, que puede ser, como esto se puede solicitar a distintos bancos, pues por cada empresario profesional, pues va a ser 1,5 millones por cada uno, independientemente de que haga varias operaciones. En estos casos será aplicable unas limitaciones que se establecen en el reglamento de la Unión Europea por el tema de ayudas de Estado, que le llaman ayudas minimis. Hay que tener en cuenta que este del 1,5 millones es para el caso de avales y si se llega a este límite, pues se limita la posibilidad de que se puedan obtener ayudas en los 3 años siguientes. Y también hay que tener en cuenta que en el momento de la solicitud te van a comprobar posibles ayudas que hayas recibido, ya sea por ayudas hay que entender subvenciones, préstamos subvencionados y préstamos con aval estatal. Y te van a comprobar también las ayudas que hayas tenido en los 2 años anteriores, aparte de este. Entonces, también te puede limitar por ahí. Si el préstamo supera esa cifra, si tus necesidades superaran esa cifra, pues se aplican unos segundos límites que, pues, en principio no te van a conceder más del doble de tus costes salariales de 2019 o el 25% de tu facturación, el mayor de estos dos importes. Si aún así hace falta algo más, pues entonces será necesario poder justificarlo, ¿vale? Si se trata de autónomos y pymes, pues necesitas justificar cuáles son las necesidades que vas a tener de liquidez en los próximos 18 meses y si para el resto de empresas, pues serían 12 meses. Como sabéis, esto se puede solicitar en cualquier entidad financiera. En principio, se establece que sea con cualquier entidad financiera que haya firmado un convenio con el Instituto de Crédito Oficial.
prácticamente todas lo han firmado, o sea que, bueno, se puede pedir en cualquiera. Ahora bien, lo que ocurre es que las entidades financieras no van a tratar contigo si no te conocen de antes, vamos. O sea, si no eres cliente habitual es difícil porque todas las entidades financieras se les ha asignado una cuota de avales y hay mucha gente que está pidiéndolo y entonces lo tienen un poco, ahora mismo tienen acotado a sus clientes y si no eres cliente de la entidad financiera es prácticamente imposible que te lo vayan a conceder. Primero porque no te conocen y segundo porque lo querrán utilizar para sus clientes. En cualquier caso, la forma de concesión es como cualquier préstamo. O sea, entras dentro de la política de riesgos del departamento de riesgo de la entidad financiera de turno. Lo que te suelen pedir, pues aparte de un formulario de solicitud y un formulario de declaración responsable, donde tienes que declarar que vas a utilizar el préstamo para todas las finalidades anteriores, pues te van a pedir las cuentas anuales del ejercicio 2019 si ya están formuladas o bien formuladas, aprobadas, y si tienes que auditarlas, pues auditadas. Y si no estuvieran formuladas, pues te pedirán las cuentas anuales de 2018 y un cierre provisional, un balance y una cuenta de resultados de 2019. ¿Cuál es la cobertura máxima de estos avales? Pues en el caso de autónomos y pymes es el 80% del principal de la operación. Y en el caso del resto de empresas, pues el 70%, ¿vale? Siempre que sea una nueva financiación y si es renovación de una financiación anterior es el 60%. Hay que tener en cuenta que se considera pyme, porque a estos efectos pyme es el concepto de pyme a nivel Unión Europea, ¿vale? A nivel de reglamento de Consejo de la Unión Europea. Y en principio son aquellas que tengan menos de 250 trabajadores y o bien su volumen de negocio exceda de 50 millones o su balance exceda de 43. O sea, prácticamente yo creo que con carácter general la mayoría de las empresas entrarían dentro del concepto de pymes, por lo menos en España. Por otro lado, el aval no cubre el 20%, bueno, el 20, 30 o 40% restante del principal, ni cubre intereses, ni comisiones, etcétera. Eso corre a cargo de la entidad financiera. Por esas razones por las que aplican su política de riesgos, ¿vale? Y finalmente hay que tener en cuenta que el aval cubre la operación durante todo el plazo de vigencia del préstamo con un máximo de 5 años. También se habían establecido otros préstamos ICO, lo que pasa que ya están consumidos, vamos. Ahora mismo las entidades financieras ya solamente están pudiendo conceder esto. El tramo de la línea de avales que había establecido el Estado era 100.000 millones y ahora mismo lo que se está consumiendo son los primeros 20.000 millones. Eso son la línea de avales que está concediendo ahora mismo los bancos. Cada banco tiene su cuota y hay algunos que prácticamente la tienen consumida ya. O sea que, pero vamos, sí que se está concediendo con bastante, sí que conozco a bastantes empresas que se les está concediendo. O sea, no están siendo especialmente restrictivos en cuanto al cumplimiento de condiciones para la concesión de estos préstamos. Por otro lado, también se ha establecido moratorias, una moratoria y un aplazamiento de las cuotas de seguridad social para empresas y autónomos. Esto se estableció en el Real Decreto Ley 11/2020, que fue a principios de abril. Y bueno, respecto a la moratoria de las cotizaciones sociales, pues se ha establecido la posibilidad de conceder una moratoria de hasta 6 meses en el pago de cotizaciones sociales de las empresas, de seguridad social de las empresas y autónomos. Siempre que se soliciten y se cumplan unos requisitos que tiene que establecer el Ministerio de Seguridad Social. Y todavía no lo ha establecido porque lo tiene que hacer por una orden ministerial que de momento a día de hoy no ha salido. ¿Por qué no ha salido? Tampoco les corre mucha prisa porque va a ser para las cuotas que hay que pagar en los meses de mayo a julio.
o sea, tanto para autónomos como para empresas. Pero también hay que tener en cuenta que esta moratoria solo afecta a una parte de las cuotas de seguridad social, no afecta a toda la cuota de seguridad social, a la parte que se llama cuotas de recaudación conjunta. La parte más importante, que es contingencias comunes, esa no cabe la posibilidad de moratoria. Se tiene que solicitar por el sistema red y las empresas tienen que hacerlo por el sistema red, aunque también cabe la posibilidad de que el Ministerio de Seguridad Social, cuando saque su orden ministerial, también establezca algún otro sistema electrónico para solicitar esto. Las empresas tienen que hacerlo por cada cuenta de cotización de forma individual y nada, bueno, se tiene que hacer en los primeros días naturales, en los 10 primeros días naturales del periodo de pago de cada cuota. Y bueno, si en principio la norma te dice que te van a comunicar si te la conceden en 3 meses, o sea, te lo tienen que comunicar en un plazo de 3 meses, lo que pasa que también te dice que, bueno, que si ves que en la liquidación te la han aplicado, pues ya está, que te des por comunicado. Hay que tener en cuenta que esta posibilidad de moratoria no se aplica a los códigos cuentas de cotización por los que se hayan obtenido excepciones en la aplicación de ERTE por fuerza mayor, ¿vale? O sea, en esos casos no se puede pedir la moratoria. Y además también se ha establecido la posibilidad de pedir aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social. Que esta posibilidad se establece, es la posibilidad general de solicitar aplazamiento de deudas de Seguridad Social, lo que pasa que en estos casos, para las deudas de abril a junio, las que se tengan que pagar en esos plazos, pues se va a aplicar un tipo de interés del 0,5% en lugar del 3,75%, que es el interés de demora que está en vigor. Estos aplazamientos también se tienen que solicitar en los 10 primeros días del plazo reglamentario de pago y este aplazamiento también se puede solicitar para el plazo, para las deudas que se tengan que pagar en este mes de abril. O sea, la de marzo, hay en principio hasta el próximo viernes para pedir el aplazamiento. También se solicitan a través del sistema red, esto ya está en vigor. Y solamente se va a conceder siempre que no se tuvieran otros aplazamientos en vigor. Aquí la duda que se me plantea es, pues si he pedido el aplazamiento de la cuota del mes de marzo, que la tengo, supuestamente me va a venir en abril, ¿qué va a pasar con la cuota del mes de abril? Si voy a poder pedir aplazamiento o no. Porque como ya tendría una en vigor, esa parte no queda aclarada. Supongo que cuando saque la orden ministerial lo aclararán, ¿vale? Porque ya será cuando haya que pagar la siguiente. Y bueno, esto es todo. Espero que os sirva de algo y nada, pues cualquier cosa que queráis preguntarme. En principio ya he terminado. Gracias, Joaquín. Gracias por la presentación súper completa. Vamos a esperar algún minuto para ver si en el chat a los asistentes les surge alguna duda. Y como os decía, tenemos 10 minutos para dedicarlo a solucionar cuestiones. No sé si los asistentes tenéis alguna pregunta para Joaquín. Vale, veo que Jorge ha levantado la mano. Jorge, te voy a activar el micro, ¿vale? Vamos a respetar el turno de Jorge para... Ahí ya, mira a ver si puedes... ¿Se te escucha, Jorge? Sí, me parece que sí. ¿Sí? Vale. Hola. Bueno, Hola, muchas Jorge. gracias por la presentación. Mira, yo únicamente tengo una duda de lo que estabais comentando de los plazos de la ampliación de plazos de deudas. Yo he visto que, por ejemplo, las deudas tributarias queda claro que las deudas que surgen de una liquidación de Hacienda, pues que se pueden aplazar cuando ya esté en vigor en el estado de alarma y demás. Lo que pasa que hay otra mención a los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento que es como muy genérica y realmente no sé si han desarrollado o si pretenden explicar un poco en qué tipo de deudas nos referimos. Por ejemplo, pues a una empresa que
devolver una subvención y haya hecho un acuerdo pues, para el reintegro de esa subvención. ¿Eso está incluido en este tipo de acuerdos de aplazamiento, fraccionamiento? Bueno, no, es verdad que no se ha establecido de forma, o sea, no han concretado mucho. Lo que pasa que, bueno, al final no dejan de ser procedimientos tributarios. Entonces, como esta norma es para procedimientos tributarios, pues cualquier aplazamiento o fraccionamiento de cualquier deuda, sea o no tributaria, que se tramite por el procedimiento tributario, pues seguirá estos trámites tributarios. O sea que, en principio, los aplazamientos serían para deudas que se estén tramitando por un procedimiento de aplazamiento o fraccionamiento tributario. O sea, ya sea habrá que ver el procedimiento de concesión y si cuando se concedió el aplazamiento o se concedió la posibilidad de devolver las deudas, se estaba haciendo referencia a normativa tributaria, pues a qué ocurriría en el caso de que se incumplieran los plazos, cómo se tramitarían, si sería por procedimiento de apremio de acuerdo con la normativa tributaria, etcétera. Pues entiendo que los plazos tienen que ser los que establece la normativa tributaria. O sea, en esos casos sí que cabe eso. De acuerdo. Vale. Perfecto, gracias. No sé si me están llegando aquí una serie de preguntas, no sé si puedo contestar, ¿las leo y las contesto directamente o...? Sí, Joaquín, en el chat de preguntas y respuestas o en el... Vale, Sí. veo que en el otro chat. Vale, he visto, está aquí María, lee la pregunta de María para que a lo mejor le sirva a otros y respondemos. Y luego tenemos otra pregunta de Marte Martín. Vale. Aquí se dice que en el caso de que una empresa con 2 o más centros de trabajo, pero que haya hecho un ERTE solo en un centro de trabajo, si se puede pedir la moratoria para el resto de centros de trabajo o únicamente se aplica la moratoria donde no se haya realizado el ERTE. A ver, en principio la norma lo que habla todo el rato es códigos cuentas de cotización. O sea, por una parte te dice que las moratorias se tienen que solicitar por cada código cuenta de cotización, o sea, por cada centro de trabajo, y luego después se dice que no lo puedes solicitar para aquellos códigos cuentas de cotización en los que hayas pedido el ERTE. O sea, que parece que para el resto sí. De todas maneras, como la orden ministerial todavía no ha salido, probablemente eso lo aclaren en la orden ministerial, ¿vale? Porque, bueno, la Seguridad Social es tan restrictiva en sus interpretaciones como lo es Hacienda. Entonces, pues, aunque cualquiera que lo lea pueda entender que esa limitación solamente es para determinados códigos cuentas, o sea, si hay centros de trabajo que la empresa les ha aplicado el ERTE y para otros no, pues solamente será para esos, pues podría ser el caso de que al final decidieran que si has pedido un ERTE para un centro de trabajo, no puedes pedir la moratoria para ninguno. O sea, eso hay que ser prudente en ese sentido y cabe esa posibilidad, ¿vale? Bueno, luego Marte Martín pregunta si los gobiernos reforzarán las ayudas para la creación y promoción de nuevas empresas. No ha salido nada de ese tipo de ayudas. Ahora mismo lo único que ha salido, que puede ser de alguna manera más que creación de nuevas empresas, mantenimiento de las existentes, sí que tanto la Comunidad de Madrid como algunas otras comunidades autónomas, por ejemplo Cantabria, sí que lo he visto, establecen la posibilidad de aplicar ayudas a aquellos autónomos que estuvieran dados de alta antes y, bueno, hubieran tenido que suspender su actividad y, bueno, cuando termine el procedimiento, la situación esta, puedan demostrar que van a continuar con la actividad, ¿vale? Continúen con la actividad. Entonces, en esos casos, se les pueden solicitar una ayuda que, bueno, en el caso de la Comunidad de Madrid puede ser hasta 3.200 euros en un solo pago y en el caso de Cantabria, pues es una cantidad semanal.
esas ayudas casi son como, digamos, el caso contrario al supuesto de que si de las ayudas que se han establecido a nivel estatal para aquellos que cesen en su actividad. O sea que es un supuesto contrario. Pero para nuevas empresas ahora mismo no están pensando en eso, yo creo. Vale, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Joaquín, por tu presentación y por haber contestado todas las preguntas. A todos los participantes y a la gente que incluso que no ha podido asistir, os enviaremos un correo con el vídeo para que así podáis tenerlo y poder tirar de él cuando fuese necesario, que seguro es de utilidad. Muchísimas gracias y que tengáis buena tarde. Gracias.